Mi esposo me engañó con mi propia nuera. Perdí todo. Mi auto, mi casa, mi trabajo. Él dijo que jamás volvería a levantarme. Viviendo de favores en un cuarto de 4 metros cuadrados, encontré una carpeta llena de polvo con mi nombre. Dentro había $50,000 y un boleto de avión a Egipto con una nota. Solo vete. Tu verdadera fortuna te espera. Cuando llegué y vi lo que me esperaba, todo cambió. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Soy Ana Luisa, tengo 59 años, y jamás pensé que mi vida se desmoronaría un martes por la tarde mientras regresaba temprano del trabajo con flores para mi esposo. Eduardo y yo habíamos estado casados durante 32 años. 32 años de construir una vida juntos, de criar a nuestro hijo Sebastián, de ser la nuera perfecta para mi suegra y la esposa ejemplar que preparaba sus comidas favoritas cada domingo. Creía conocer cada gesto suyo, cada suspiro, cada manera en que fruncía el ceño cuando leía el periódico por las mañanas. Ese martes había salido más temprano de la oficina porque quería sorprenderlo. Habíamos tenido una pequeña discusión la noche anterior, una de esas tonterías sobre quién había olvidado comprar leche, y yo quería hacer las paces. Compré sus flores favoritas, unos crisantemos amarillos que siempre le recordaban a su madre, y conduje a casa tarareando esa canción que solíamos bailar en nuestra boda. La puerta principal estaba entreabierta. Extraño, porque Eduardo siempre era meticuloso con los seguros. Entré en silencio, pensando en sorprenderlo en su estudio, donde pasaba las tardes revisando sus documentos de la empresa. Las flores temblaron en mis manos cuando escuché voces que venían del segundo piso. Voces que reconocí inmediatamente. La voz de Eduardo, pero también otra voz. Una voz que conocía desde hacía 8 años, desde que mi hijo se casó. La voz de Fernanda, mi nuera. Subí las escaleras como si estuviera flotando, como si mis pies no tocaran realmente los escalones de madera que yo misma había pulido esa mañana. El sonido se hacía más claro con cada paso. Risas, susurros, el crujido inconfundible de la cama que Eduardo y yo habíamos compartido durante más de 3 décadas. Me quedé parada frente a la puerta de nuestro dormitorio que estaba entreabierta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ellos podrían escucharlo. A través de la rendija pude ver lo que destruyó mi mundo en un instante. Eduardo, mi Eduardo, estaba abrazando a Fernanda en nuestra cama. Ella llevaba puesta mi bata de seda azul, esa que él me había regalado en nuestro 20º aniversario. Sus manos acariciaban el cabello de mi nuera con una ternura que no me había mostrado a mí en años. Ana Luisa nunca se va a enterar. Escuché que decía Fernanda, riéndose como si fuera la cosa más divertida del mundo. Es tan ingenua. Cree que somos la familia perfecta. Eduardo se rió también. Ese sonido que antes me hacía sentir calidez y ahora se clavaba en mi pecho como un cuchillo. Mi pobre Ana Luisa, dijo con un tono que nunca había usado conmigo, lleno de desprecio. 32 años fingiendo que me importaba. Al menos contigo puedo ser yo mismo. Las flores se escurrieron de mis manos temblorosas y cayeron al suelo con un sonido sordo. Los pétalos amarillos se esparcieron por el pasillo como pequeños soles moribundos. Fernanda se incorporó abruptamente. ¿Qué fue eso? No pude moverme, no pude respirar. Eduardo se levantó de la cama y en 3 pasos llegó a la puerta, abriéndola completamente. Cuando me vio parada ahí, con los crisantemos esparcidos a mis pies, su expresión no mostró sorpresa ni culpa, mostró molestia. Ana Luisa, dijo con el mismo tono que usaría para regañar a un niño travieso. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Repetí, mi voz sonando extraña y lejana. Esta es mi casa, es nuestro dormitorio. Fernanda apareció detrás de él, aún envuelta en mi bata, sin mostrar ni una pizca de vergüenza. De hecho, sonreía. «Hola, suegra», dijo con esa voz dulce que siempre usaba en las reuniones familiares. «Qué sorpresa verte tan temprano». La frialdad en su voz me golpeó como una bofetada.
No había disculpas, no había explicaciones, solo una satisfacción cruel, como si hubiera estado esperando este momento. ¿Cuánto tiempo?, logré susurrar. Eduardo suspiró, como si la pregunta fuera una molestia. 3 años, dijo casualmente, como si estuviera hablando del clima. Desde que Sebastián empezó a viajar tanto por trabajo. 3 años. 3 años de cenas familiares donde Fernanda se sentaba a mi lado, sonriéndome, preguntándome por mis recetas, llamándome la mejor suegra del mundo. 3 años de noches donde Eduardo llegaba tarde y me decía que había tenido reuniones importantes. 3 años de sentirme culpable por preguntarme por qué mi esposo parecía tan distante, por qué ya no me tocaba, por qué me trataba como a una empleada doméstica en lugar de como a su esposa. Sebastián sabe, agregó Fernanda, y esas 2 palabras terminaron de destruir lo que quedaba de mi mundo. Todos lo saben, Ana Luisa. Tu hijo, tu suegra, incluso los vecinos. Todos excepto tú. Me apoyé contra la pared porque mis piernas amenazaban con ceder. Mi hijo, mi propio hijo sabía que su padre me engañaba con su esposa y no me había dicho nada. La familia que yo había cuidado, alimentado, amado incondicionalmente durante décadas, había estado riéndose de mí a mis espaldas. ¿Por qué? Fue lo único que pude preguntar. Eduardo se encogió de hombros. Porque ya no eres suficiente, Ana Luisa. Hace años que ya no eres suficiente. Fernanda es joven, interesante, tiene ambiciones. Tú solo sabes quejarte y hacer la misma comida aburrida todos los domingos. Cada palabra era como un martillo golpeando mi alma. Fernanda se acercó y puso su mano en el brazo de Eduardo con una familiaridad que hablaba de años de intimidad. No te pongas dramática, me dijo con esa sonrisa falsa que ahora entendía había sido una máscara todo este tiempo. Es mejor que ya lo sepas. Así podemos dejar de fingir que somos una familia feliz. Me di vuelta y bajé las escaleras, dejando atrás los crisantemos aplastados y los restos de mi matrimonio. Detrás de mí escuché que Eduardo le decía a Fernanda. Ya era hora. Estaba cansado de actuar. Salí de la casa tambaleándome, sin saber a dónde ir, sin entender cómo el mundo había seguido girando cuando el mío acababa de detenerse para siempre. En el auto, con las manos temblando sobre el volante, me di cuenta de que no tenía a nadie a quien llamar, nadie en quien confiar. La familia que había sido mi vida entera acababa de revelar que yo nunca había sido parte de ella realmente. Esa noche dormí en el auto estacionado en el centro comercial, sin atreverme a regresar a casa. Cuando finalmente reuní el valor para volver al día siguiente, encontré que Eduardo había cambiado las cerraduras. Toqué el timbre como una extraña en mi propia casa. Eduardo abrió la puerta, pero no me dejó entrar. Se quedó parado en el marco, bloqueándome el paso como si fuera una vendedora molesta. «Vengo por mis cosas», le dije, tratando de mantener algo de dignidad. «Ya empaqué lo que necesitas», respondió secamente, señalando 2 maletas gastadas que estaban junto a la puerta. «El resto se queda aquí». Miré las maletas, 2 maletas para 32 años de vida. «Eduardo, necesitamos hablar. Podemos ir a terapia, podemos». «No hay nada de qué hablar, Ana Luisa». Su voz era fría, calculada. «Quiero el divorcio. Mi abogado te contactará». Fernanda apareció detrás de él, ahora vestida con mi ropa, con mis joyas puestas. Se había mudado completamente a mi casa, había tomado mi lugar como si fuera lo más natural del mundo. «Hola, Ana Luisa», me saludó con esa sonrisa venenosa. «Espero que encuentres un lugar agradable para vivir». «¿Dónde está Sebastián?», pregunté, aún albergando la esperanza de que mi hijo me defendiera, de que me dijera que todo esto era una pesadilla. «Sebastián está de acuerdo con la separación», mintió Eduardo, aunque yo sabía que no era mentira. «Dice que es lo mejor para todos». En ese momento vi a mi suegra, doña Carmen, asomándose desde la sala. La mujer a quien había cuidado durante sus últimos años, a quien había llevado al médico, con quien había pasado tardes enteras escuchando historias de su juventud. Cuando nuestros ojos se encontraron, ella simplemente desvió la mirada. «Las llaves del auto», extendió Eduardo su mano.
¿Qué? El auto está a mi nombre, las llaves. Sentí como si me hubieran abofeteado. El auto que había manejado durante 5 años, en el que había ido a trabajar todos los días, en el que había llevado a mi nieta al parque, ya no era mío. Con manos temblorosas, saqué las llaves de mi bolso y se las entregué. Eduardo las tomó sin mirarme a los ojos. ¿Cómo voy a llegar al trabajo?, sí pregunté, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de mi voz. Eso ya no es mi problema, respondió. También hablé con Rodrigo en la oficina. Dice que ya no necesitan tus servicios. El mundo se tambaleó bajo mis pies. Rodrigo era primo de Eduardo, el dueño de la empresa donde yo había trabajado durante 15 años como contadora. En una sola conversación, Eduardo había destruido mi estabilidad laboral. No puedes hacer eso. Tengo derechos. Eduardo se rió, pero no fue una risa alegre. Fue cruel, calculada. ¿Derechos? Ana Luisa, todo está a mi nombre. La casa, el auto, las cuentas bancarias. Tú nunca quisiste involucrarte en los asuntos financieros, ¿recuerdas? Siempre decías que yo era mejor con los números. Tenía razón. Durante años, cada vez que intentaba participar en las decisiones económicas, Eduardo me convencía de que era mejor que él manejara todo. Tú te encargas de la casa, yo me encargo del dinero, me decía con esa sonrisa que creía sincera. Ahora entendía que había sido una trampa. La cuenta de ahorros, susurré. Cerrada ayer, dijo Fernanda con satisfacción. Eduardo necesitaba el dinero para algunos gastos importantes. Me quedé ahí parada, con mis 2 maletas, sin auto, sin trabajo, sin casa, sin dinero. 32 años de matrimonio reducidos a la ropa que podía cargar. No puedes dejarme en la calle, dije, mi voz quebrándose. No te estoy dejando en la calle, replicó Eduardo. Te estoy liberando. Ahora puedes ir a donde quieras, hacer lo que quieras. ¿No es eso lo que siempre decían las mujeres de tu edad? Que querían independencia. Fernanda se aferró al brazo de Eduardo con una intimidad que me dolió más que todas sus palabras juntas. Tal vez es tu oportunidad de crecer, suegra, de aprender a valerte por ti misma. Cerré los ojos, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con caer. No les daría esa satisfacción. Llamaré a Sebastián, dije como último recurso. Sebastián ya sabe todo, respondió Eduardo. Le expliqué la situación. Está de acuerdo en que esto es lo mejor. Dice que ya es hora de que madures y dejes de depender de otros. Esas palabras me golpearon como una puñalada. Mi propio hijo, el niño que había criado, alimentado, consolado durante cada pesadilla, había decidido que yo era el problema. Tomé las maletas con dignidad, que no sabía que me quedaba, y me alejé de la casa. No tenía a dónde ir. Mi hermana vivía en otro estado, y hacía años que no hablábamos. Mis padres habían muerto. Los amigos que creía tener resultaron ser más amigos de Eduardo que míos, y cuando los llamé durante los días siguientes, todos tenían excusas para no recibirme. Terminé en un motel barato en las afueras de la ciudad, pagando por noche con el poco dinero en efectivo que tenía en mi cartera. El cuarto olía a humedad y desinfectante barato. Me senté en la cama dura y finalmente dejé que las lágrimas cayeran. 3 días después, cuando se me acabó el dinero del motel, mi salvación llegó en la forma más inesperada. Rosa, la mujer que limpiaba las oficinas donde yo había trabajado, se acercó a mí en el estacionamiento del supermercado donde había estado buscando trabajo sin éxito. «Señora Ana Luisa», me dijo con esa voz suave que siempre había tenido. Escuché lo que pasó. Si necesita un lugar donde quedarse. Rosa vivía en una casa pequeña en un barrio humilde. Me ofreció un cuartito de 4 metros cuadrados en la parte trasera de su casa, apenas lo suficientemente grande para una cama individual y una cómoda pequeña. No tenía ventanas, solo una claraboya que dejaba entrar un poco de luz durante el día. «No puedo pagarle ahora», le dije con vergüenza. «Ya se las arreglará cuando pueda», respondió Rosa con una bondad que me hizo llorar nuevamente. Esa primera noche en el cuartito de Rosa, acostada en una cama que crujía con cada movimiento, mirando hacia la claraboya donde solo se veían las estrellas, me di cuenta de lo pequeña que se había vuelto mi vida. De ser la señora de una casa de 2 pisos con jardín,
la esposa respetada de un empresario exitoso, me había convertido en una mujer de 59 años viviendo de la caridad de una mujer que ganaba el salario mínimo limpiando oficinas. Eduardo tenía razón en una cosa. Ya no era suficiente, pero no de la manera que él pensaba. Ya no era suficiente para permitir que me pisotearan. Habían pasado 2 meses viviendo en el cuartito de Rosa cuando llegó la llamada que cambiaría todo. Era un martes gris de octubre, y yo estaba sentada en el pequeño escritorio que Rosa había puesto en la esquina de mi habitación, llenando solicitudes de trabajo que sabía que nadie respondería. A los 59 años, sin referencias laborales porque Eduardo se había encargado de manchar mi reputación, encontrar empleo se había vuelto imposible. El teléfono sonó con ese tono agudo que siempre me sobresaltaba. Rosa contestó desde la cocina, y unos minutos después golpeó suavemente mi puerta. «Señora Ana Luisa», dijo con voz extraña, «es para usted. Dice que es del despacho donde trabajaba antes». Mi estómago se tensó. ¿Qué podría querer Rodrigo conmigo después de haberme despedido sin siquiera una explicación decente? Tomé el teléfono con manos temblorosas. «Diga». «Ana Luisa, soy Rodrigo». Su voz sonaba incómoda, como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. «Necesito que vengas a la oficina. Tienes que recoger algunas cosas de tu escritorio que se nos pasaron». «¿Qué cosas?», pregunté confundida. Cuando me había ido, había estado segura de haber llevado todo lo personal. «Solo ven, ¿sí? Es importante». Colgó sin darme oportunidad de hacer más preguntas. Rosa, que había estado escuchando desde la puerta, me ofreció dinero para el autobús. «No puedo seguir aceptando su caridad», le dije, aunque sabía que no tenía otra opción. «Los favores se pagan cuando se puede», respondió con esa sabiduría simple que me había mantenido cuerda durante estas semanas difíciles. El viaje en autobús hasta las oficinas de Construcciones Herrera me tomó 1 hora y media. Había sido mi lugar de trabajo durante 15 años, donde había llegado como una joven contadora recién casada y donde había crecido profesionalmente hasta convertirme en la contadora principal. Ahora lo veía desde afuera como una extraña. Rodrigo me esperaba en la recepción, evitando mi mirada. Era un hombre de unos 45 años, primo segundo de Eduardo, que siempre había sido cordial conmigo, pero nunca cercano. «Ana Luisa», me saludó secamente. «Sígueme». Caminamos en silencio hasta lo que había sido mi oficina. Alguien más ya estaba usando mi escritorio, una mujer joven que me miró con curiosidad antes de salir discretamente cuando Rodrigo le hizo una seña. «Mira», dijo Rodrigo, señalando una caja de cartón en el suelo. «Estábamos limpiando el archivo viejo del sótano y encontramos esto. Tiene tu nombre». Me acerqué a la caja. Efectivamente, en una etiqueta amarillenta estaba escrito Ana Luisa Mendoza con la letra de mi madre. Mendoza era mi apellido de soltera. «¿Mi madre?», susurré. «¿Qué hacen las cosas de mi madre aquí?». Rodrigo se encogió de hombros. «No tengo idea. El archivo del sótano tiene documentos de hace más de 20 años. Tu madre trabajó aquí antes que tú, ¿verdad?». Asentí, recordando vagamente que mi madre había trabajado como secretaria en esta empresa durante algunos años, mucho antes de que yo empezara. Había muerto cuando yo tenía 30 años, y honestamente nunca había preguntado mucho sobre sus trabajos anteriores. «Llévate la caja», dijo Rodrigo, mirando su reloj con impaciencia. «No podemos guardar cosas personales indefinidamente». El viaje de regreso fue tortuoso, cargando la caja pesada en el autobús lleno. Cuando finalmente llegué al cuartito de Rosa, estaba agotada física y emocionalmente. Dejé la caja en el suelo y me senté en la cama, mirándola como si fuera una bomba que podría explotar. Rosa golpeó la puerta con 2 tazas de té. «¿Qué encontró?». «Cosas de mi madre», respondí. «Pero no entiendo qué pueden ser. Ella nunca me habló de haber guardado nada importante en su trabajo». «A veces las madres guardan secretos para proteger a sus hijos», dijo Rosa con esa sabiduría que parecía venir de años de observar la vida desde los márgenes. Esa noche, después de cenar el caldo de pollo que Rosa había preparado, me armé de valor para abrir la caja. Dentro había carpetas viejas, algunas fotografías y papeles amarillentos.
La mayoría parecían documentos de trabajo sin importancia, formularios de nómina de los años 80, cartas comerciales rutinarias. Pero en el fondo de la caja, envuelta en una bolsa de plástico para protegerla de la humedad, encontré una carpeta de cuero marrón con mi nombre escrito en la elegante caligrafía de mi madre. La abrí con manos temblorosas. La primera página era una carta dirigida a mí, fechada apenas 3 años antes de la muerte de mi madre. Mi querida Ana Luisa, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que de alguna manera has encontrado lo que guardé para ti. Perdóname por no haberte contado esto mientras vivía, pero quería protegerte de una carga que no te correspondía. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Continué leyendo. Tu padre y yo tuvimos muchos problemas económicos durante tu infancia, más de los que tú jamás supiste. Pero antes de conocer a tu padre, yo había trabajado y ahorrado dinero. Cuando me casé, decidí guardar esos ahorros en secreto, como una protección para el futuro. Con el tiempo, esos ahorros crecieron. La carta continuaba explicando que mi madre había invertido discretamente en algunas propiedades pequeñas y que había mantenido cuentas bancarias que mi padre nunca conoció. Pero lo que me dejó sin aliento fue el párrafo siguiente. Después de tu boda con Eduardo, algo en él me inquietó. Era demasiado controlador, demasiado interesado en manejarlo todo. Decidí investigar un poco y descubrí cosas que me preocuparon mucho. Por eso tomé una decisión: guardar todo esto para ti, para el día en que pudieras necesitarlo. Mis manos temblaron mientras pasaba a la siguiente página. Había copias de documentos bancarios, escrituras de 2 pequeñas propiedades en el centro de la ciudad y pólizas de seguros de vida que yo desconocía completamente. Pero lo que realmente me dejó sin respiración fue lo que encontré en el sobre sellado que estaba pegado a la última página de la carpeta. Dentro había billetes, muchos billetes. Los conté 3 veces para asegurarme de que no estaba alucinando. $50,000 en efectivo. Junto al dinero había un boleto de avión a El Cairo, Egipto, fechado para la semana siguiente, y una nota escrita con la misma letra elegante de mi madre. Solo vete. Tu verdadera fortuna te espera. Me quedé sentada en el suelo del cuartito, rodeada de documentos y billetes, sintiendo como si estuviera en un sueño. Rosa entró sin tocar, como hacía cuando se preocupaba por mí, y se detuvo en seco al ver el dinero esparcido. «Dios santo», susurró. «¿De dónde salió todo eso?» «De mi madre», respondí, mi voz sonando extraña y lejana. Aparentemente tenía una vida secreta que yo nunca conocí. Tomé el boleto de avión y lo estudié. Era real, pagado completamente, con mi nombre. Pero lo más extraño era la fecha. Había sido comprado apenas 3 días antes, mucho después de la muerte de mi madre. «No entiendo», le dije a Rosa. «Mi madre murió hace casi 30 años. ¿Cómo puede haber un boleto comprado la semana pasada?» Rosa se sentó a mi lado y tomó la carta, leyéndola cuidadosamente. «Mire la fecha aquí», señaló un párrafo que yo había pasado por alto. «Dice que si algo le pasaba a usted, había dejado instrucciones con un abogado para que activara ciertos». «¿Cómo dice aquí?» «Ciertos protocolos». Seguí su dedo hasta el párrafo que indicaba. Efectivamente, mi madre había contratado los servicios de un abogado en El Cairo, un tal señor Hassan Khalil, con instrucciones específicas de contactarme si ella moría y yo pasaba por dificultades extremas. «¿Pero cómo sabía él que yo estaba en problemas?», pregunté. La respuesta estaba en la siguiente página. Mi madre había establecido un fondo con instrucciones de que se monitoreara discretamente mi situación cada pocos años. Cuando el divorcio se hizo público y mi situación económica se volvió evidente, el abogado había activado el plan de emergencia que mi madre había diseñado décadas atrás. Su madre la amaba mucho, dijo Rosa suavemente, y era muy inteligente. Miré el boleto de avión nuevamente. El vuelo salía en 5 días. En la nota había una dirección en El Cairo y el nombre del abogado Hassan Khalil. «¿Qué voy a hacer en Egipto?», me pregunté en voz alta. «Lo que su madre quería que hiciera», respondió Rosa. «Encontrar su verdadera fortuna». Esa noche no pude dormir.
El dinero estaba escondido bajo mi almohada, el boleto en mis manos. Por primera vez en meses tenía opciones. Podía quedarme, usar el dinero para rentar un apartamento pequeño, buscar trabajo con más tranquilidad. O podía hacer lo que mi madre me pedía desde la tumba, confiar en ella una vez más. Al amanecer, había tomado mi decisión. El vuelo a El Cairo fue la primera vez que salía del país en mi vida. Eduardo siempre había dicho que viajar al extranjero era un gasto innecesario, que teníamos suficiente que ver en nuestro propio país. Ahora, sentada en el asiento de ventanilla, viendo las nubes extenderse infinitamente bajo el avión, me di cuenta de cuántas experiencias me había perdido por confiar en las opiniones de un hombre que resultó ser un extraño. El aeropuerto de El Cairo era un caos de sonidos, olores y idiomas que no entendía. Me sentí como una niña perdida hasta que vi un hombre mayor con un cartel que decía Ana Luisa Mendoza en letras cuidadosamente escritas. «¿Señora Mendoza?», preguntó en un inglés con acento marcado. Asentí y él sonrió ampliamente. «Soy Hassan Khalil. Su madre fue una mujer muy sabia». Hassan era un hombre de unos 70 años, con cabello completamente blanco y ojos amables detrás de unas gafas de montura dorada. Vestía un traje impecable a pesar del calor sofocante de El Cairo. «No entiendo nada de lo que está pasando», le dije mientras él tomaba mi maleta. «Lo entenderá pronto», respondió con una sonrisa misteriosa. Su madre me pidió que le dijera algo cuando la viera. Ana Luisa siempre fue más fuerte de lo que creía. Solo necesitaba una razón para demostrarlo. Esas palabras me hicieron llorar ahí mismo, en medio del aeropuerto. Sonaban exactamente como algo que mi madre habría dicho. Hassan me llevó a un hotel modesto pero limpio en el centro de El Cairo. «Descanse hoy», me dijo. «Mañana empezaremos con los asuntos legales». Esa noche, desde la ventana de mi habitación, miré las luces de la ciudad y me pregunté qué había llevado a mi madre a conectar mi destino con este lugar tan lejano de todo lo que conocía. La mañana siguiente, Hassan me recogió temprano y me llevó a su oficina, un edificio antiguo con techos altos y ventiladores que giraban lentamente. Las paredes estaban llenas de libros en árabe y diplomas enmarcados. «Su madre vino aquí por primera vez en 1978», comenzó Hassan, abriendo un expediente grueso. «Tenía 25 años y estaba embarazada de usted». Me quedé boquiabierta. «¿Mi madre estuvo en Egipto?» «Sí», continuó Hassan. «Trabajaba para una empresa estadounidense que tenía negocios aquí. Era traductora, hablaba árabe perfectamente. Su padre nunca lo supo». La imagen que tenía de mi madre se desmoronó y se reconstruyó en segundos. Siempre la había visto como una mujer simple, dedicada a la casa y a la familia. Nunca supe que había tenido una carrera internacional. Cuando su padre empezó a tener problemas con el alcohol, continuó Hassan, su madre tomó una decisión muy inteligente. Empezó a enviar dinero aquí, a Egipto, donde su padre nunca lo encontraría. Hassan me mostró documentos que probaban que mi madre había estado invirtiendo en propiedades egipcias durante más de 20 años. Pequeños apartamentos en El Cairo, terrenos en las afueras de la ciudad, incluso una participación en un pequeño hotel boutique cerca de las pirámides. Pero lo más importante, dijo Hassan, pasando a otra sección del expediente, es esto. Me mostró las escrituras de un edificio completo en el barrio de Zamalek, una zona elegante de El Cairo. El edificio tenía 8 apartamentos y 2 locales comerciales en la planta baja. ¿Todo esto es mío?, pregunté, sintiéndome mareada. «Todo está a su nombre desde que su madre murió», confirmó Hassan. «Pero ella me pidió que no se lo dijera hasta que usted realmente lo necesitara». Los números que Hassan me mostró después me dejaron sin palabras. Los apartamentos estaban todos rentados, generando un ingreso mensual de aproximadamente $8,000. El hotel boutique, administrado por socios locales, producía otros $5,000 mensuales. Las otras propiedades sumaban otros $3,000. $16,000 al mes, repetí, incapaz de procesarlo completamente. Su madre era muy inteligente con las inversiones, sonrió Hassan, y muy precavida.
Sabía que algún día usted podría necesitar independencia. Me quedé sentada en silencio durante varios minutos, tratando de asimilar la información. Mi madre, la mujer que yo recordaba fregando pisos y preparando comidas sencillas, había sido en secreto una inversionista internacional exitosa. ¿Por qué nunca me lo dijo?, pregunté finalmente. Hassan se recostó en su silla. Me dijo una vez: si Ana Luisa sabe que tiene una red de seguridad, tal vez nunca aprenda a ser fuerte por sí misma, pero si algún día pierde todo, entonces sabrá que puede construir algo nuevo. Esas palabras resonaron en mi pecho como un eco de la sabiduría de mi madre. Incluso después de muerta, había estado cuidándome, preparándome para este momento. Hay más, dijo Hassan, abriendo otro sobre. Su madre también investigó a Eduardo. Mi sangre se heló. ¿Qué quiere decir? Hassan me entregó una carpeta llena de documentos. Su madre contrató a un investigador privado en 1995, 5 años después de su boda. Ya entonces había notado cosas que le preocupaban sobre el carácter de Eduardo. Los documentos revelaban un patrón de comportamiento que me dejó sin aliento. Eduardo había engañado a su primera novia con otra mujer antes de casarse conmigo. Había mentido sobre algunos de sus títulos universitarios. Había tenido problemas con apuestas durante los primeros años de nuestro matrimonio, problemas que había escondido completamente de mí. Su madre sabía que algún día Eduardo la lastimaría, explicó Hassan. Por eso preparó todo esto. Quería que usted tuviera opciones cuando ese día llegara. La última página del expediente contenía una carta personal de mi madre, escrita pocos meses antes de su muerte. Ana Luisa, decía, si estás leyendo esto en la oficina de Hassan, significa que tu mundo se ha derrumbado. Significa que Eduardo finalmente mostró su verdadera cara. Pero quiero que sepas algo. El dolor que sientes ahora no es el final de tu historia, es el comienzo de tu libertad. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras continuaba leyendo. Construí esto para ti, hija mía. No solo el dinero y las propiedades, sino la prueba de que eres capaz de más de lo que imaginas. Tú eres mi hija y yo nunca me rendí ante nada. Ahora es tu turno de demostrar de qué estás hecha. Hassan me entregó un pañuelo y esperó pacientemente mientras yo procesaba todo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Y pregunté finalmente. Lo que usted quiera, respondió simplemente. Puede quedarse aquí y manejar las propiedades directamente. Puede regresar a su país y administrarlas desde allá. Puede venderlas y empezar algo completamente nuevo. Su madre le dio opciones, señora Ana Luisa. Infinitas opciones. Esa tarde, Hassan me llevó a ver el edificio en Zamalek. Era hermoso, de estilo árabe moderno, con balcones que daban al Nilo. Los inquilinos, que no sabían que yo era la nueva propietaria, parecían felices y satisfechos. Su madre eligió muy bien a los administradores, explicó Hassan. Todo funciona perfectamente sin que usted tenga que preocuparse por los detalles diarios. Subimos a la azotea, donde había una pequeña terraza con vista panorámica de la ciudad. El sol se estaba poniendo sobre el Nilo, pintando el cielo de naranja y rosa. Su madre solía venir aquí cuando visitaba el Cairo, me dijo Hassan. Decía que desde aquí podía ver el futuro. Me quedé allí, viendo la ciudad extenderse ante mí, sintiendo por primera vez en meses que tenía control sobre mi vida. Eduardo había creído que me estaba destruyendo, pero sin saberlo, me había liberado para reclamar la herencia que mi madre había construido cuidadosamente para mí. Esa noche, en mi habitación del hotel, llamé a Rosa para contarle todo. Su alegría fue tan genuina que me hizo llorar nuevamente. ¿Cuándo regresa?, me preguntó. Miré por la ventana hacia las luces de El Cairo, hacia esta ciudad que ahora era parte de mi vida de una manera que nunca había imaginado. Pronto, le dije, pero primero tengo que decidir qué clase de mujer voy a ser cuando regrese. Porque una cosa estaba clara, la Ana Luisa que regresaría a casa ya no sería la misma que había sido abandonada en un cuartito de 4 metros cuadrados. Regresé del Cairo 3 semanas después, pero no volví como la misma mujer que había partido.
Hassan me había ayudado a establecer todas las transferencias bancarias necesarias para que mi nueva realidad financiera fuera completamente legal y transparente. Los $16,000 mensuales comenzarían a llegar a una cuenta que había abierto en un banco diferente, lejos de cualquier institución donde Eduardo pudiera tener influencia. Pero no regresé para hacer anuncios o celebraciones. Regresé para observar. Rosa me recibió con lágrimas de alegría y un abrazo que me recordó por qué había pocas personas verdaderamente buenas en el mundo. Le conté todo, le mostré los documentos que Hassan me había dado y vimos juntas cómo mi nueva vida tomaba forma. ¿Qué va a hacer ahora? Sí, me preguntó Rosa mientras tomábamos té en su pequeña cocina. Primero, voy a cuidarte a ti, le dije, entregándole un sobre con $5,000 en efectivo. Esto es por haberme dado un hogar cuando nadie más lo hizo. Rosa lloró y protestó, pero insistí. Después le propuse algo que había estado pensando durante el vuelo de regreso. Rosa, quiero que seas mi administradora aquí. Te voy a pagar $2,000 al mes para que manejes ciertas cosas por mí, pero la primera tarea va a requerir mucha discreción. Sus ojos se iluminaron con curiosidad. ¿Qué necesita? Necesito que averigües todo lo que puedas sobre la situación actual de Eduardo y Fernanda, pero que no sepan que lo estás haciendo. Rosa resultó ser una investigadora natural. En una semana tenía más información sobre mi ex esposo de la que yo había obtenido en 32 años de matrimonio. La cosa no va bien en esa casa, me reportó Rosa una tarde con una libreta llena de notas. Fernanda se está cansando de Eduardo. Aparentemente, la luna de miel entre mi ex esposo y mi ex nuera había terminado abruptamente cuando Fernanda se dio cuenta de que Eduardo no era tan próspero como aparentaba. El negocio de construcción estaba pasando por momentos difíciles y Eduardo había estado financiando su estilo de vida con tarjetas de crédito y préstamos. Fernanda ha estado saliendo con otros hombres, continuó Rosa. La vieron en el centro comercial con un tipo más joven, muy cariñosos. Los vecinos dicen que Eduardo no se ha dado cuenta, pero que ella ya no se molesta en disimular. La ironía era deliciosa. Eduardo había destruido su matrimonio conmigo por una mujer que ahora lo estaba engañando de la misma manera. ¿Y Sebastián?, pregunté, sintiendo una punzada de dolor al mencionar a mi hijo. Su hijo está teniendo problemas en su propio matrimonio, dijo Rosa con delicadeza. Parece que su esposa no está muy contenta de que él haya permitido que echaran a su madre de la familia. Esa información me dolió y me alegró al mismo tiempo. Tal vez mi hijo estaba empezando a entender las consecuencias de sus decisiones. ¿Qué más?, le pregunté. Rosa consultó sus notas. Eduardo debe dinero en varios lugares. El banco está empezando a hacer preguntas sobre la hipoteca de la casa, y hay rumores de que algunos de sus clientes de construcción no están pagando porque los trabajos no se están terminando a tiempo. Me quedé pensando durante varios días sobre qué hacer con esta información. No quería venganza en el sentido dramático de la palabra. No necesitaba humillar públicamente a Eduardo o crear escenas. Pero sí quería justicia. Quería que entendiera lo que se sentía perder todo por las acciones de alguien en quien confiabas. La oportunidad llegó cuando Rosa descubrió algo muy interesante. «Señora Ana Luisa», me dijo una mañana, emocionada, «¿Recuerda que me dijo que Eduardo siempre manejaba todo el dinero en su matrimonio?» Asentí. Bueno, resulta que él nunca fue tan bueno con los números como pretendía. Encontré a alguien que trabajó en su empresa hace 10 años. Dice que Eduardo siempre dependía de contadores externos para mantener los libros en orden, que él solo era bueno para conseguir clientes, pero que los números se le complicaban. Una idea empezó a formarse en mi mente. Durante 15 años, yo había manejado contabilidades complejas. Sabía exactamente cómo funcionaban los préstamos, las hipotecas, los flujos de efectivo de una empresa de construcción. «Rosa», le dije lentamente, ¿crees que podrías averiguar exactamente cuánto debe Eduardo y a quién? Una semana después, Rosa había conseguido información que me dejó sorprendida.
Eduardo debía aproximadamente $250,000 distribuidos entre varios acreedores, el banco hipotecario, 3 proveedores de materiales de construcción, 2 subcontratistas que no habían sido pagados y varias tarjetas de crédito. Pero lo más interesante era que una de las empresas a las que les debía dinero estaba en venta. Materiales Jiménez, leyó Rosa de sus notas. Eduardo les debe $65,000 y ellos están buscando un comprador para la empresa porque el dueño se quiere retirar. Esa noche llamé a Hassan en El Cairo. Hassan, necesito hacer una compra aquí. Una empresa pequeña que cuesta alrededor de $200,000. ¿Es una buena inversión?, preguntó con su voz práctica. Es la mejor inversión que puedo hacer, le respondí. Va a devolverme algo que perdí. Una semana después, Ana Luisa Mendoza se convirtió en la propietaria de Materiales Jiménez. El dueño anterior estaba tan desesperado por vender que aceptó mi oferta de $200,000 sin hacer demasiadas preguntas. Mi primer acto como nueva propietaria fue revisar todas las cuentas pendientes. Y ahí estaba. Eduardo Herrera debía $65,000 por materiales entregados pero no pagados. Le envié una carta formal, firmada por el abogado que había contratado, dándole 30 días para pagar la deuda completa o enfrentar acciones legales. Rosa estaba en mi pequeño apartamento nuevo cuando llegó la respuesta. Sí, había comprado un apartamento pequeño pero digno, nada ostentoso, pero mío completamente. ¿Qué dice?, preguntó Rosa, viendo cómo yo leía la carta. Dice que necesita más tiempo, que está pasando por dificultades financieras temporales, leí en voz alta. Dice que es injusto que una empresa cambie de propietario y de repente exija pagos inmediatos de deudas viejas. Me reí. Era exactamente el tipo de excusa que Eduardo siempre había usado cuando no quería asumir responsabilidades. Le respondí a través de mi abogado. Las deudas no cambian de propietario cuando cambian las empresas. El pago vence en 20 días o procederemos legalmente. 10 días después, Rosa llegó corriendo a mi apartamento. Señora Ana Luisa, tiene que ver esto, dijo, agitando un periódico local. En la sección de clasificados había un anuncio. Se vende casa en Residencial Los Álamos. Urge. Precio negociable. Era mi antigua casa. La casa donde había vivido durante 32 años, donde había criado a mi hijo, donde había creído que sería feliz para siempre. «Están desesperados», murmuró Rosa. Esa tarde llamé al número del anuncio usando un nombre falso. Una voz femenina contestó. Era Fernanda. «Hola, llamo por la casa en venta», dije, cambiando ligeramente mi voz. «Sí, sí», respondió Fernanda sonando agitada. «¿Cuándo puede venir a verla? Necesitamos vender urgentemente». «¿Cuál es el precio?», ni pregunté. «Estamos pidiendo 300,000, pero estamos dispuestos a negociar», dijo rápidamente. «¿Usted maneja efectivo?». $300,000. La casa que Eduardo y yo habíamos comprado juntos, que habíamos pagado juntos durante años, ahora se vendía por una fracción de su valor real, porque ellos necesitaban dinero desesperadamente. «Déjeme pensarlo», le dije, y colgué. Esa noche, sentada en mi pequeño apartamento, miré por la ventana hacia las luces de la ciudad. Mi madre tenía razón. El dolor no había sido el final de mi historia. Había sido el comienzo de mi libertad, y ahora tenía que decidir exactamente cómo usar esa libertad. 2 meses después de regresar de El Cairo, decidí que era tiempo de cerrar este capítulo de mi vida de la manera correcta, no con gritos ni dramas, sino con la clase de justicia silenciosa que mi madre me había enseñado desde la tumba. Eduardo no había pagado los $65,000 que debía a mi empresa, y el plazo legal había vencido. Mi abogado me informó que podíamos proceder con el embargo de sus bienes, empezando por la casa. «¿Está segura de que quiere hacer esto?», me preguntó el abogado. «Una vez que iniciemos el proceso, no hay vuelta atrás». «Completamente segura», le respondí. «Proceda». Pero antes de que el proceso legal siguiera su curso, decidí hacer algo que había estado posponiendo durante meses. Era tiempo de visitar a mi hijo. Sebastián vivía en un apartamento pequeño en el otro lado de la ciudad. Su matrimonio
según los reportes de Rosa, estaba en crisis desde que su esposa había empezado a cuestionar cómo había tratado a su madre. Aparentemente, tener una conciencia había resultado ser más complicado de lo que mi hijo había anticipado. Toqué a su puerta un sábado por la mañana. Cuando abrió, su cara pasó por una secuencia de emociones: sorpresa, culpa, miedo y finalmente algo que podría haber sido alivio. «Mamá», dijo simplemente. «Hola, Sebastián». Nos quedamos parados en el umbral por un momento que se sintió como una eternidad. Él había perdido peso, tenía ojeras y su apartamento detrás de él se veía desordenado y triste. «¿Puedo pasar?», pregunté. Asintió, haciéndose a un lado. Su apartamento era pequeño y deprimía. Cajas sin desempacar sugerían que su separación de su esposa era más reciente de lo que Rosa había reportado. «¿Cómo me encontraste?», preguntó, ofreciéndome el único sillón que parecía cómodo. «Sebastián, soy tu madre. Siempre voy a saber dónde estás». Se sentó en una silla de la cocina, con las manos entrelazadas, evitando mi mirada. «Escuché que las cosas no están yendo bien con tu padre», dije directamente. Sus hombros se tensaron. «Las cosas están complicadas». «¿Complicadas cómo?». Sebastián suspiró profundamente. «Fernanda se fue la semana pasada. Se llevó la mitad de las cosas de la casa y desapareció con un tipo que conoció en el gimnasio. No pude evitar sentir una pequeña satisfacción, aunque traté de no mostrarlo. Y papá está bebiendo mucho», continuó mi hijo, su voz quebrándose ligeramente. «Dice que todo es culpa tuya, que le arruinaste la vida». «¿Y tú qué piensas?», pregunté suavemente. Sebastián finalmente me miró a los ojos y vi al niño que había sido, al joven que había criado con tanto amor. «Creo que me equivoqué, mamá. Creo que me equivoqué terriblemente». Las palabras que había estado esperando escuchar durante meses finalmente salieron de sus labios. Pero para mi sorpresa, no sentí la satisfacción que había esperado. Solo sentí tristeza por todo el tiempo perdido. «Sebastián», le dije calmadamente, «tu padre va a perder la casa». Su cara se puso pálida. «¿Qué quieres decir?». «Debe dinero que no puede pagar. Mucho dinero. La casa va a ser embargada». «¿Puedes ayudarlo?», preguntó desesperadamente. La pregunta me dolió, no porque no quisiera ayudar, sino porque después de todo lo que había pasado, su primer instinto seguía siendo proteger a su padre. «Sebastián», le dije suavemente, «tu padre me echó de mi propia casa, me quitó mi trabajo, me dejó sin dinero, sin auto, sin nada. Me humilló y me traicionó de la manera más cruel posible. ¿Por qué crees que debería ayudarlo?». Mi hijo se derrumbó entonces, llorando como no lo había visto llorar desde que era pequeño. «Porque yo te fallé», sollozó. «Porque fui un cobarde y no te defendí cuando debería haberlo hecho. Porque elegí el lado fácil en lugar del lado correcto». Me acerqué a él y por primera vez en meses toqué a mi hijo. Le puse la mano en el hombro. «Hijo», le dije, «las decisiones tienen consecuencias. Tu padre está viviendo las consecuencias de sus decisiones. Y tú estás viviendo las consecuencias de las tuyas». «¿Me vas a perdonar?», preguntó, levantando la cabeza para mirarme. «Ya te perdoné», le respondí honestamente, «pero el perdón no borra las consecuencias». Le expliqué entonces lo que había decidido hacer. No iba a detener el proceso legal contra Eduardo. La deuda era real, el no pago era real, y las consecuencias tenían que ser reales también. Pero sí tenía una propuesta para Sebastián. «Te voy a ofrecer trabajo en mi nueva empresa», le dije. «Tienes experiencia en construcción y yo necesito a alguien que supervise algunos proyectos. El salario será justo, las condiciones serán claras y no habrá favores especiales por ser mi hijo». Sus ojos se iluminaron con una esperanza cautelosa. «¿En serio?». «En serio. Pero hay condiciones. Primera, tu padre no puede saber que trabajas para mí hasta que yo decida decírselo. Segunda, este trabajo lo ganas tú, no te lo regalo yo. Tercera, si vuelves a elegir en mi contra cuando las cosas se pongan difíciles, esta oportunidad desaparece para siempre.
Sebastián asintió vigorosamente. Acepto. Acepto todo. 3 semanas después, el embargo de la casa procedió exactamente como mi abogado había predicho. Eduardo perdió la casa, los muebles y el poco capital que le quedaba del negocio. Rosa me trajo los detalles con su eficiencia habitual. Eduardo está viviendo en un apartamento pequeño cerca del centro, me reportó. Fernanda nunca regresó. Su hijo lo está ayudando un poco, pero aparentemente no tiene mucho que ofrecer. Lo que Rosa no sabía era que Sebastián estaba trabajando para mí bajo un nombre corporativo diferente, manejando la renovación de 2 de mis propiedades en El Cairo a través de contactos locales. Era buen trabajo, trabajo honesto, y él estaba aprendiendo a ganarse la vida por sus propios méritos. 6 meses después del embargo, Rosa llegó con noticias que me sorprendieron. Eduardo quiere verla, dijo. Envió un mensaje a través de una conocida. Dice que necesita hablar con usted urgentemente. ¿Sobre qué? Pregunté, aunque tenía una buena idea. No lo dice, pero la conocida me contó que se ve terrible, que ha perdido mucho peso y que parece mucho mayor. Pensé durante varios días si quería ver a Eduardo, no por él, sino por mí, para cerrar completamente este capítulo de mi vida. Finalmente acepté encontrarme con él en un café neutral, un lugar donde había muchas personas y donde ninguno de los dos tendría ventaja sobre el otro. Cuando llegué al café, casi no lo reconocí. El hombre que había sido mi esposo durante 32 años se veía demacrado, envejecido, derrotado. Su ropa, aunque limpia, era barata y le quedaba mal. Se había convertido en una sombra del hombre arrogante que me había echado de mi propia casa. Ana Luisa, dijo cuando me vio, intentando sonreír. «Eduardo», respondí, sentándome frente a él. «¿Te ves?» «Bien», dijo, y pude escuchar la sorpresa en su voz, porque sí me veía bien. Me veía como una mujer de 59 años que había encontrado su lugar en el mundo. «¿Qué necesitas?», pregunté directamente. Eduardo bajó la cabeza. «Sé que tú compraste Materiales Jiménez. Sé que fuiste tú quien inició el proceso legal. ¿Y? ¿Por qué, Ana Luisa? ¿Por qué me hiciste esto?» La pregunta era tan absurda que casi me reí. «Eduardo, te hice exactamente lo que tú me hiciste a mí. Te quité tu casa, tu estabilidad, tu sensación de seguridad. La única diferencia es que yo tenía razones legales para hacerlo. Pero tú eres mejor que yo», dijo desesperadamente. «Siempre fuiste mejor que yo». «Tienes razón», le respondí calmadamente. «Soy mejor que tú, por eso esto termina aquí». Eduardo levantó la cabeza, confundido. «No voy a seguir destruyéndote», continué. «No porque no pueda, sino porque no quiero convertirme en la clase de persona que tú eres». Le entregué un sobre que había preparado. «¿Qué es esto?», preguntó. «Es la escritura de un apartamento pequeño. Está pagado completamente. Es tuyo». Eduardo abrió el sobre, leyendo los documentos con incredulidad. «No entiendo». «Es mi regalo de despedida, Eduardo. Un lugar donde puedas vivir sin depender de nadie más. Pero viene con una condición». «¿Cuál?». «Nunca más vuelvas a contactarme. Nunca más menciones mi nombre. Nunca más interfieras en mi vida o en la vida de nuestro hijo. Este apartamento es tu libertad y mi libertad». Eduardo comenzó a llorar entonces, lágrimas que no había derramado cuando me había echado de casa, lágrimas que no había derramado cuando me había quitado mi trabajo. «Ana Luisa, yo». «No», lo interrumpí. «No hay nada más que decir». Me levanté para irme, pero él agarró mi mano. «¿Puedes perdonarme?». Lo miré por última vez, a este hombre que había sido el centro de mi vida durante tantos años, y sentí nada. No amor, no odio, no dolor, solo indiferencia. «Ya lo hice», le dije. «Esa es la razón por la que puedo darte esto y alejarme». Salí del café y nunca más volví a verlo. 6 meses después, estaba sentada en la terraza de mi edificio en El Cairo, viendo el atardecer sobre el Nilo. Hassan se había convertido no solo en mi abogado, sino en un amigo querido.
Sebastián estaba manejando exitosamente 3 proyectos de renovación y había comenzado a reconstruir su matrimonio con el trabajo honesto y la honestidad que había aprendido demasiado tarde. Rosa seguía siendo mi administradora, pero ahora vivía en una casa propia que yo había comprado para ella y manejaba una pequeña red de propiedades que generaban ingresos para ambas. Mi teléfono sonó. Era Sebastián. «Mamá», dijo, y su voz sonaba diferente, más madura, más segura. «Quería agradecerte». «¿Por qué?» «Por enseñarme que la fortaleza real no viene de controlar a otros, sino de controlarte a ti misma». Después de colgar, me quedé sentada viendo las luces de El Cairo encenderse una por una. Mi madre tenía razón. El dolor no había sido el final de mi historia. Había sido el comienzo de mi verdadera vida. A los 60 años, finalmente había aprendido que la venganza más dulce no es destruir a quien te lastima, sino construir una vida tan plena que su ausencia se vuelva irrelevante. Y esa vida, pensé mientras el Nilo reflejaba las estrellas, apenas estaba comenzando.